noches a todos los compañeros, todas las compañeras, seguidores y seguidoras del Ciudadano. Aquí estamos en Bolivia, en La Paz, con un compañero, un amigo muy querido, Gabriel Villalba Pérez. ¿Sí? Denis, Sí. ¿Cómo estás? Sí, siempre es un placer conversar contigo, compañero, pero hoy en esta noche yo quería darte una oportunidad para presentar algunas de tus ideas sobre la panorama política en Bolivia, especialmente en este momento muy importante del país, porque por las campañas electorales antes de octubre y una batalla, creo que una de las batallas más claras en América del Sur en términos de la lucha de los movimientos y gobiernos progresistas contra la nueva ola conservadora, la nueva ola neoliberal. Entonces, bienvenidos a El Ciudadano y es un placer. El placer es mío, Denis, de estar acá en El Ciudadano. Es como que te entreviste tu programa favorito, ¿no? Porque yo siempre sigo este periódico digital, como es El Ciudadano de Chile. Pues me siento feliz y contento de compartir con el eterno comandante Hugo Chávez. Hoy Bolivia representa para los pueblos de Latinoamérica, pero también del mundo, un paradigma a estudiarlo, un paradigma a comprenderlo desde sus estructuras y superestructuras. Hemos sacado un montón de gente de la pobreza, hemos aumentado una clase media en función a sus ingresos medios. De 3,3 millones de bolivianos tenían ingresos medios en Bolivia el año 2005. Y el día de hoy, 6,5 millones de personas, de bolivianos, son considerados clase media en función a sus ingresos medios. Este es un cambio, si quieres, un indicador frío de la economía, pero representa un cambio cualitativo sustancial en Bolivia, ¿no? Y nosotros, pues, contentos de generar en la población esos cambios en su cotidiano vivir, en su vida, en lo que se siente todos los días, en su realidad social tangible, que es mucho más pesada y mucho más densa que cualquier indicador frío únicamente cuantitativo. Sí, claro. Pero creo que la pregunta clave aquí es si estos éxitos económicos también pueden convertirse al éxito político para el gobierno de Evo, para el gobierno del cambio, porque realmente tenemos que analizar la panorama política en Bolivia ahora mismo, el balance político entre el gobierno de Evo y las diferentes partes de la oposición, porque aquí yo creo que también existe un paradojo político en que a un lado el gobierno socialista aquí ha tenido un éxito, creo que el éxito más impresionante de todos los países progresistas durante la última década de la ola progresista. En términos económicos, en términos de la reducción de pobreza, de la reducción de la desigualdad económica, pero por otro lado también la oposición sigue teniendo un peso político bastante significativo, bastante fuerte. Pues, ¿usted cómo analiza, cómo ve el balance político de Bolivia ahora? Mira, Denis, es fundamental entender la coyuntura política actual en Bolivia en función a su historia contemporánea. Y la historia contemporánea data del año 2000, con la guerra del agua en Cochabamba, cuando se quería privatizar las empresas del agua. La guerra del gas, cuando se pretendía vender gas boliviano hacia Estados Unidos por puertos chilenos. El 2006, Evo Morales presidente, primer mandato. 2008, intento de separación de Bolivia, golpe cívico prefectural. 2009, asamblea constituyente. Y posteriormente todos los cambios ya estructurales a partir de la consolidación de la hegemonía del movimiento al socialismo a través de los movimientos sociales, ¿no? Si entiendes esta historia inmediata, obviamente vas a poder ver dos grupos marcadamente diferenciados, que son los millennials y los centennials. Los millennials
hemos vivido esos cambios en persona, se podría decir, ¿no? Hemos vivido el 2000, el 2003, el 2006, el 2009. En cambio, los centennials no han vivido esto. Tienes jóvenes de 19 años que no les puedes hablar con la misma retórica de proceso de cambio, discurso de proceso de cambio, porque ellos han entrado a primero básico con Evo Morales de presidente y están saliendo de la promoción con Evo Morales de presidente. Entonces, ¿de qué proceso de cambio estás hablando? Dirán estos chicos, ¿no? Pero sumados estos dos grupos, millennials y centennials, hacen el 40% del padrón electoral en Bolivia. Claro. Van a decidir el futuro de nuestro país. Claro, porque Bolivia tiene la población más juvenil dentro de todo el continente. El bono demográfico significa que existe en Bolivia una mayor cantidad joven, es decir, entre 16 y 28 años, actualmente, ¿no? Eso representa una oportunidad, pero también un desafío importante en las políticas públicas y también en el entendimiento de la coyuntura política nacional. Entonces, Denis, tienes un proceso que obviamente ha traído transformaciones en la parte estructural y superestructural, pero a la vez tienes una alta población que no ha vivido esos cambios, porque ha crecido en la Bolivia estable de Evo Morales y sigue 12 años después en la misma Bolivia estable de Evo Morales. Ese es el desafío fundamental de este proceso, entender esos grupos, entender, por ejemplo, a los K-pop. Los K-pop, ¿quiénes son? los chicos del pop coreano, ¿no? Que te llenan un coliseo de 20.000. Porque ahora aquí es algo como una nueva... Una moda institucionalizada, sí. Parte del sentido común, sí. ¿no? Sí. Parte del sentido común boliviano. Los skaters, las fraternidades de folclore, danzarines, los breakdancers, los raperos... todas esas denominadas tribus urbanas de resistencia hoy son polos fundamentales donde se agrupan estos grupos que te digo, millennials y centennials, ¿no? Si entiendes esa lógica, pues puedes concebir un proyecto político que va a nutrir a estos segmentos y los va a incluir en un programa y un proyecto de país. Contrariamente a las otras fuerzas opositoras, Denis, tienes Comunidad Ciudadana con un viejo personaje como es Carlos Mesa, sí. Y tienes, por otro lado, Bolivia dice no, que de cierta forma ha intentado capitalizar esta causa del referéndum del 21F con otro senador muy arraigado al ámbito conservador de la política boliviana y cruceña fundamentalmente del oriente del país, como es Óscar Ortiz, y tienes un imitador de Jair Bolsonaro. Aquí yo le digo el Bolsonaro andino, Víctor Hugo Cárdenas. Sí. Entonces... Lo que es muy extraño, porque Cárdenas también era el presidente antes. Era el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero si tú le hablas a estos jóvenes centennials de quién era Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, como lo conocemos aquí en Bolivia, te van a decir, es un mito urbano, ¿qué es eso? No entendemos. Pero si tú le muestras las imágenes de los tanques bajando desde el alto a la ciudad de La Paz, te dicen, ¿en serio ha pasado eso en Bolivia? No queremos que vuelva a pasar eso en Bolivia. Esa es la muestra más clara del neoliberalismo, de una historia cercana a estos millennials y centennials. Y a la vez, también, si les muestras imágenes de que en la Plaza Murillo, la plaza principal donde se encuentra el Poder Ejecutivo en Bolivia, muchos deben conocer la Plaza Murillo, pues se enfrentaban policías y militares a disparos, como si fuera una guerra de Counter o de Fortnite, ¿no? Es totalmente anacrónico en nuestros tiempos y los chicos que ven eso dicen, pucha, ¿en serio eso ha pasado? Y esa es una memoria inmediata, porque tú no puedes apelar a la memoria, no les puedes hablar a estos chicos de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s, tienes que apelar a la memoria inmediata y mostrar fundamentalmente en la coyuntura política nacional ligada a la internacional el hecho de el análisis del discurso de estas viejas lógicas. Mira, tienes un discurso y unas prácticas políticas del movimiento al socialismo que son totalmente revolucionarias y de vanguardia, que incluyen a todos estos sectores subalternos. Y por otro lado, tienes la rememoranza a todas estas prácticas políticas viejas y obsoletas, al neoliberalismo más puro y viejo, presentado con una cara juvenil, con una cara cool, con una cara tipo los globitos de Macri, con las manguitas remangadas, con chamarrita juvenil, que se muestra como la renovación, como el cambio, como algo nuevo, pero ya lo han demostrado en Argentina. Una vez siendo gobierno, representan el más puro y viejo neoliberalismo, aplican la receta más pura y vieja de el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el sometimiento a los organismos internacionales. Esa es la disputa en los sentidos, ¿te das cuenta? Los sentidos lógicos e ideológicos
de significados y de signos. Pero lo que es interesante es que cuando el neoliberalismo fue introducido a Europa por Margaret Thatcher en el Reino Unido, eso también fue introducido como algo, como una política nueva, no como una política conservadora o una política de la derecha clásica, pero como una fuerza política que pueda liberar a la gente de los diferentes desafíos que pone por medio parte del gobierno, la burocracia o el Estado a su camino. Pues eso fue presentado en una manera muy inteligente, casi como una revolución. Sí. Como una revolución contra el pensamiento, ¿cómo se dice? Un pensamiento crudo, un pensamiento dogmático del Estado. Sí. Y parece que esta táctica original de Margaret Thatcher y de Reagan en Estados Unidos, y de Reagan, y de Allende en Chile. De hecho, ese es pero creo que más de Thatcher, porque ellos realmente hicieron campañas de marketing, campañas de este tipo de pensamiento, en una manera para que la gente se siente como que ellos son políticos viejos, pero con ideas nuevas. Sí, de eso se trata. Y eso parece que este proceso ya está renovando, está como en una parte 2, o en parte 3, yo no sé. Sí, aquí en América Latina. Sí, de hecho, En Bolivia. es una táctica muy vieja esta, de los manuales más viejos del neoliberalismo, el hecho de, pues, presentar lo viejo con una cara nueva, con una cara renovada. Y creo que la gente percibe estos acontecimientos y a veces la realidad social es mucho más fuerte que cualquier indicador, que cualquier política de marketing político, ¿no? Que cualquier estrategia de marketing político. Y lo que se ve se anota. Acá en Bolivia decimos lo que se ve se anota, es como en el cacho, como en los dados, ¿no? A través de eso podemos inferir que se están aplicando viejas recetas tratando de proyectar a estos candidatos opositores, como por ejemplo a Carlos Mesa, con las mismas recetas que Jaime Durán Barba aplicó con Mauricio Macri en Argentina, desde la misma estética y de la misma forma de vestirse, pero chocan con algo, chocan con la identidad ya posicionada del candidato. Carlos Mesa tenía una identidad de el intelectual, el historiador, el hombre hidalgo, que representaba el más puro espíritu conservador e intelectual de una sociedad aún en disputa por esas categorías de clase. Sí. Cuando Carlos Mesa decide hacerle caso a sus marketineros políticos y se presenta como un tipo más desestructurado, más informal, más cool, más juvenil, quiebra y traiciona su propia imagen. Y al traicionar su propia imagen, la gente que lo seguía dice, momentito, no queremos nosotros nos identificamos con ese candidato de saco y corbata, con ese candidato, todo un caballero, como se dice acá, ¿no? No nos identificamos con ese candidato que quiere parecerse joven, con ese candidato que va a sembrar papa, con ese candidato que se pone poncho, que habla en aymara. Ha traicionado a su propia gente. Carlos Mesa es tan ambiguo, no solamente en sus políticas y en las políticas que aplicó cuando era vicepresidente, sino también en su propia personalidad. Es ambiguo hasta en su forma de presentarse hacia la gente. Y eso le cobra factura. Y la factura política que le está cobrando eso y se evidencia en las últimas encuestas, donde se percibe una caída en sus puntos porcentuales de percepción de voto y se le acerca un tercero que es Óscar Ortiz, que a pesar de los conflictos internos que ha tenido con su vicepresidente renunció, se está acercando a este segundo lugar porque y disputando además los votos de Carlos Mesa, porque un opositor disputa los votos del otro opositor. Imposible que un opositor dispute los votos del MAS, ¿no? Están disputando los votos entre ellos dos porque Ortiz se presenta como un candidato fiel a su imagen y a la estructura de personalidad y de discurso que le pide su gente, ¿no? Gente que todavía existe, bien conservadora, una mentalidad cuadrada. Y también utiliza
política regionalista de Santa Cruz también, pues. Sí, sí, mucho del ámbito empresarial, apela mucho al sentido de lo privado, ¿no? El individualismo. De hecho, en uno de sus propuestas de plan de gobierno está inculcar la educación bilingüe, pero bilingüe para el inglés, dice, ¿no? O sea, más o menos como tratando de aplicar recetas anglosajonas en una realidad social que es totalmente distinta a la que él se imagina, ¿no? Y a la que se imagina su partido. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero al menos él se muestra auténtico y mantiene una línea discursiva y una línea estética en su manera de presentarse hacia la gente. Carlos Mesa no. Y por el otro lado, Evo Morales representa pues esa fidelidad en su imagen, esa fidelidad en su discurso. Si hacemos un análisis estricto del discurso, desde el 2006 y bueno, desde mucho antes, desde que Evo Morales era diputado, mantiene esa lucha y esa perspectiva y ese paradigma de la recuperación de la dignidad nacional, que es un pilar fundamental, porque Bolivia antes era pues concebido como cualquier cosa, cualquier país. Hoy somos el país de mayor crecimiento económico continuado en la región, no según los organismos estatales bolivianos, sino la CEPAL, el Banco Mundial, el BID. Hemos exportado políticas de redistribución de la riqueza, nacionalización de los hidrocarburos, los valores éticos morales que hemos presentado ante la ONU y que han sido adoptados por la ONU, el agua como un derecho humano fundamental, el paradigma en toda la teoría de Estado, del Estado plurinacional, estudiado por países que tienen conflictos culturales que conciben de forma homogénea la nación como una nación de una raza única, un idioma único, un territorio único, un pueblo único, ¿no? Una cultura única. No, nosotros hemos roto y quebrado con eso. Entonces, mira, Bolivia está presentando esos nuevos paradigmas y en el ámbito internacional se presenta como la respuesta a esta crisis sistemática del neoliberalismo y el capitalismo a escala global. Creo que la gente sabe valorar eso. La gente antes... Hoy el boliviano saca pecho en el exterior. Antes le daba vergüenza decir que era boliviano. Decía, no, soy paraguayo, soy argentino. Cualquier cosa. Incluso en otros países nos trataban de forma diferente. Hoy el boliviano está posicionado a través de esa política interna, pero esa imagen internacional también, que es muy fuerte. Boliviano exótico en el mundo. Boliviano, Evo, Estado plurinacional. Es algo que, claro, la reivindicación de los valores ancestrales, de los valores indígenas, originarios, campesinos, algo insólito, ¿no? Creo que eso también pesa, esa imagen internacional pesa en la decisión electoral que van a tomar estas nuevas generaciones, que van a decidir seguir viviendo en esta Bolivia de beneficios, de desarrollo, de estabilidad, pero a la vez incorporando sus sentires y quereres, que son pues la tecnología, el empleo y un montón de cosas que hay que ajustar y que hay que regular. Seríamos muy dogmáticos si dijéramos que todo en Bolivia está perfecto. No es así. Hay que articular muchas cosas y reestructurar otras, pero el camino y la senda y el horizonte está claro con el movimiento al socialismo, creo yo. A diferencia de lo que te plantean los otros proyectos muy improvisados, que te dicen, sí, va a ser el cambio, la renovación, pero si te das cuenta, repiten y replican el discurso de Mauricio Macri, el discurso de Jair Bolsonaro. Es decir, no han planteado algo nuevo. Qué lindo sería que en Bolivia tengamos una oposición que realmente, como tú lo dices, plantee algo nuevo, una alternativa a este modelo de desarrollo que plantea el movimiento al socialismo. Lamentablemente no. Su discurso es una nueva careta, una nueva imagen, con la misma retórica y el mismo discurso y las mismas prácticas políticas. Sí, porque realmente creo que es una buena manera para ahora discutir las elecciones de Bolivia en el contexto regional, pues con las elecciones en Argentina y Uruguay, porque en Argentina pues ya hemos visto de nuevo los efectos de este neoliberalismo. Del neoliberalismo. El neoliberalismo de los políticos viejos con las ideas supuestamente nuevas. Pues Argentina ahora tiene inflación de creo que 60-70%, está en una recesión económica oficialmente. La pobreza, el nivel de la pobreza juvenil entre juventud está alcanzando hasta el 50%. La tasa de la pobreza
estructural ahora creo que está alcanzando hasta 32, 33, si no estoy equivocado. Y claro, ahora tiene la deuda, una de las deudas más grandes, Sí. deudas públicas más grandes, no solo en América Latina, pero en el mundo con este acuerdo del FMI. Sí, sí. Pero el escenario político ahí creo que también es muy interesante porque realmente ahora este nuevo binomio de Mauricio Macri, pues Macri junto con Miguel Pichetto, quien era un político del peronismo, que formó parte del grupo parlamentario de Frente de la Victoria de la expresidenta Cristina Kirchner, pero el que realmente en una manera representa esta cara del establecimiento argentino, pues realmente tienes ahí a un lado los dos caras, Macri y Pichetto, que representan neoliberalismo y el establecimiento argentino. Sí. Y por otro lado tienes el peronismo unido de nuevo, lo que creo que por primera vez en casi 12 años, porque tenemos que tener en cuenta que después de 2017, con la presidencia de Cristina, hubo algunas fracturas en el movimiento peronismo, pues con la salida de Sergio Massa y con la formación de un frente renovador y otras coaliciones regionalistas del peronismo, pero ahora parece que esta nueva coalición de todos, que realmente es de todos que formaron alguna vez un parte de este Nuevo bloque, digamos. De este bloque de peronismo, junto con algunas otras fuerzas de izquierda como el Partido Comunista y algunos otros partidos feministas y progresistas. Entonces la pregunta más obvia, más grande es que si el peronismo puede ganar de nuevo en Argentina, y con estas fuerzas unidas, realmente la coalición más amplia que puedes imaginar de antimacrismo. Claro, es que mira, Denis, todo momento histórico crucial en los países obliga a nuevas configuraciones y reconfiguraciones políticas. ¿Por qué tenemos el bloque peronista más grande en toda la historia, digamos, de la historia contemporánea de Argentina de los últimos años? Porque la necesidad obliga. La necesidad le está obligando al argentino a organizarse de tal forma para evitar nuevamente este saqueo a los bolsillos del trabajador, a los bolsillos de la gente que antes podía comprarse un teléfono, un refrigerador, digamos, un televisor, y hoy está intercambiando los productos. Yo te doy algo de comer, tú me das algo de servicios. El Club del Trueque volvió en Argentina, insólito, como en ninguna otra parte de Latinoamérica había pasado antes. Y la solución, la respuesta gubernamental es fácil, es echarle la culpa al otro. Decir, no, la gestión anterior, es que ellos han dejado el país todo mal. No, esa es la solución fácil. Pero no proponen absolutamente nada, ni tampoco respaldan esta su afirmación, o esta su excusa, mejor dicho, con pues políticas claras que se sientan en el bolsillo del trabajador. Mira, yo creo que en Argentina va a ganar este bloque amplio del peronismo. ¿Por qué? Porque Argentina en este momento se encuentra en un momento histórico, valga la redundancia, de crisis social, económica y del quiebre en sus instituciones que no pueden responder a las necesidades puntuales de los argentinos y necesidades más básicas, necesidades de comer, de vestirse, de vivienda, gente que está durmiendo en la calle. Creo que
este posicionamiento geopolítico e irradiación que puede tener Argentina va a repercutir en Uruguay. Obviamente, siempre lo que acontece en Argentina repercute en Uruguay y viceversa. Sí, eso es interesante. Por la cercanía, además la combinación y la cercanía cultural que ellos siempre han tenido. Pero yo creo, Denis, y volviendo también al inicio de esta tu pregunta, que siempre el mensaje es el candidato. Y si ese mensaje se presenta como una ficción, se presenta como inconsistente, se presenta como lo que tú decías, un político viejo con un rostro o políticas o ideas en apariencia renovada, no engaña, nunca engaña. Y cuando el mensaje es difuso, es decir, el candidato mismo es difuso y es confuso, se ve y se percibe por la misma sociedad, que es mucho más inteligente y que porque está al día, está al toque con todo. Mira, habemos muchos de nosotros que estamos metidos en el análisis político, en el análisis geopolítico, pero la gente común y corriente está en el contacto de todos los días y percibe la falsedad en el mensaje, es decir, la falsedad en los candidatos. Sí. Por eso Evo Morales sigue teniendo ese respaldo popular, porque es un candidato auténtico, es un candidato en sintonía y en coherencia con su mensaje. Muy diferente a lo que pasa con Carlos Mesa, muy diferente a lo que pasa con Ortiz, en pequeña escala. Y pues por supuesto que en Argentina también el mensaje de Cristina es claro, ¿no? Tener a Cristina de vice es un mensaje fundamental. Sí. Pero creo que también la elección de Cristina, o la decisión de Cristina para elegir a Alberto Fernández como su candidato presidencial, también creo que fue una de las decisiones más inteligentes. Porque Alberto también es un político interesante en el contexto argentino, porque él realmente era uno de los políticos fundamentales durante la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, pues, el periodo de la recuperación del país desde uno de los crisis más profundos. Sí, saliendo del 2000 en Argentina, imagínate eso. Imagínate eso. Exactamente, sí. Pues su candidatura, yo también creo que alguien puede decir que bueno, Alberto también es un viejo, parece un político viejo de raza política, sí. Pero con ideas que son supuestamente nuevas, pero aquí hay una diferencia muy fundamental entre Alberto y Mauricio Macri, es que obviamente Alberto tiene esta historia del éxito económico en del gobierno de Néstor, pues en casi todos sus mensajes políticos, durante las presentaciones, durante todos los mensajes, ahí hay las palabras más claves fueron que la recuperación del país y ¿por qué? Porque él realmente tenía esta experiencia de recibir un país en ruinas y junto con Néstor, Cristina y otros políticos peronistas recuperarlo a un nivel que nadie realmente estaba esperando. Sí. Pues en este sentido creo que podemos decir que Alberto, como Evo, también tiene este peso importante histórico de la recuperación del país. Ahí. Sí, Alberto representa el antídoto a un problema que está carcomiendo toda la economía y la sociedad argentina, que es la economía, precisamente. Mira, hago la analogía con Bolivia. En Bolivia hemos trabajado de forma seria, coherente y sostenida en lo estructural, en la economía, entendiendo que ningún proceso revolucionario se puede sostener si no tiene claro las bases y el cimiento estructural, es decir, la economía. Y todo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El crecimiento de la economía en Bolivia, la baja inflación sostenida,
el dinamismo que se le ha ejercido al mercado interno, que se vuelve a redinamizar y pues genera también bienes, servicios y una economía en su mercado interno muy fuerte que no depende exclusivamente del mercado externo. Toda ese andamiaje de lo estructural sirve para sostener un proceso como el boliviano, que nos falta mucho en lo que el marxista de las superestructuras Antonio Gramsci llamaba precisamente las superestructuras, la educación, la cultura, todo eso nos falta hartísimo en Bolivia, contrariamente a lo que por ejemplo acontece en Cuba, o lo que está intentando hacer el ciudadano en este momento, ¿no? A través de su medio digital, y lo está haciendo y lo está logrando, para generar un nuevo psique colectivo, un nuevo sentido de época. Descolonizar es quitarte de tu chip colonial, incorporar nuevas ideas que puedan ser renovadoras y de vanguardia en una sociedad, ¿no? Todo eso parte de una economía. Mira lo que ha hecho Mauricio Macri ni siquiera ha podido tener eso. Ha intentado cambiar las lógicas mentales de la población, pero nadie le cree nada porque no tiene lo más importante, el sustento estructural. Si tú no le das esa estabilidad... O éxito económico. Exacto, es que todo lo estructural tiene que ver con economía. Si tú no le puedes dar esa estructura económica, estabilidad económica al argentino, difícilmente le puedes meter nuevas ideas, ¿no? Entonces nadie le cree absolutamente ya nada a Mauricio Macri, y está totalmente fuera de foco lo estructural, que se muestra una crisis brutal económica, con lo que predica, ¿no? Sí, vamos a mejorar Argentina, todos tenemos que apoyarnos con el corazón, ¿no? Su discurso parece de profeta cristiano, no rinde, no tiene asidero, porque la gente no lo puede ver, no lo puede palpar. En Bolivia, totalmente contrario. En Bolivia, el discurso de Evo Morales sí tiene asidero y sí pega en la gente, y sí la gente le cree, porque te demuestra con las cifras, con los datos, con lo económico en tu bolsillo, que sí lo puede lograr. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Y esos indicadores, más allá de los indicadores macroeconómicos, se pueden ver en las filas en los cajeros automáticos, las filas en los mercados, las filas en los supermercados, las filas en los restaurantes, la gente comprando, consumiendo, un dinamismo económico que se ve y se nota todos los días en Bolivia, ¿no? Entonces, si tienes eso, recién, si tienes la parte estructural, económica, recién puedes hablar lo que se te dé la gana y generar superestructura. El gobierno de Mauricio Macri no puede hacer eso, porque no tiene lo fundamental, la economía. Creo que por eso, y esa va a ser la principal razón por la que caiga en estas elecciones y surja nuevamente el bloque kirchnerista de Cristina y Alberto, fundamentalmente porque tienen las soluciones. Te dicen, ante los problemas, perfecto, ya el 2000 hemos vivido pésimo, con Cristina dicen que hemos vivido mal, pero nosotros sí sentimos que hemos vivido bien, y con Mauricio Macri estamos viviendo a la mierda, digamos, ¿no? Estamos viviendo una catástrofe económica. Pues estos kirchneristas de Cristina sí tienen la solución, por eso apostamos por ellos. Yo creo que esa va a ser la más grande apuesta a la que se tiene que jugar el bloque kirchnerista, y que creo que va a irradiar también Uruguay, y va a ser nuevamente una construcción regional, de integración regional en coincidencia ideológica. Nuevamente, como lo explicaba muchas veces el vicepresidente, ¿no? Los procesos revolucionarios van en oleadas, no son lineales, no son ascendentes, siempre van en oleadas. Vamos a vivir y estamos viendo una nueva oleada de un regreso de el bloque progresista con las lecciones ya aprendidas. Sí, absolutamente. Y también sería muy interesante ver la victoria de Alberto y Cristina en Argentina, porque Argentina fue el primer país donde el nuevo neoliberalismo, el nuevo conservatismo ganó las elecciones y ganó el poder legalmente en esta época, porque en Honduras tenía el golpe de Estado, en Paraguay también un golpe parlamentario, Brasil el golpe a Dilma, golpe parlamentario. Pues Argentina fue el primer país donde en elecciones, pues donde el nuevo neoliberalismo, el nuevo conservatismo ganaron la mayoría, el pensamiento de la gente. Pues creo que la derrota de este pensamiento, la derrota de este del gobierno, pues si tratamos el nuevo neoliberalismo en el mismo lugar donde él creció,
Creo Sí. que esto puede convertirse a una bola de nieve para las elecciones siguientes en Argentina. Sí, mira, Denis, es clave, y si me permites hacer esta analogía, Sí. la disputa del sentido común que han generado estos bloques en apariencias renovados que te presentaba Mauricio Macri, en un posicionamiento mental que han tenido mucho que ver los medios hegemónicos de comunicación. Muy parecido, y ahí hago la analogía, con Salvador Allende, porque se ha logrado de cierta forma legitimar la dictadura impuesta obviamente por Reagan y por Thatcher, la dictadura de Pinochet en Chile. ¿Por qué? Porque se ha creado todo un ambiente previo de caos, de shock colectivo, bombardeado mediáticamente, el paro camionero, los medios de comunicación, toda la parafernalia de comunista que se le acusaba a Salvador Allende, que han generado las condiciones para que tengan asidero estas ideas de nuevo conservadurismo, ¿no? En Argentina, Estados Unidos, ese es un plan, el plan Cóndor, obviamente desde Estados Unidos. La guerra ha cambiado. Los medios para hacer lo mismo han cambiado. La tecnología se ha incorporado. Ya no pueden meter tanques, ya no pueden preparar dictadores en la Escuela de las Américas como prepararon a Banzer, a Videla, a Pinochet, a Stroessner. No. Ahora se apoyan en los medios hegemónicos de comunicación y generan esta sensación de shock colectivo, esta sensación de pánico. Instaurada esa sensación de pánico, respaldan una nueva idea en el aire, digamos. Y esta nueva idea que se presenta como renovación, como cambio, como algo nuevo, no es más que una máscara. Macri, por ejemplo, blindado por todo el cártel del Clarín y los medios pues posicionados por el Clarín de Argentina. Lo mismo que pasa en Brasil con O Globo, por ejemplo. En Ecuador ha pasado con todos los medios de comunicación, cómo han respaldado y han blindado a Lenín Moreno. Sí. Y ahora están apoyando a Lenín prácticamente en toda la persecución contra el expresidente Rafael y el exvicepresidente Jorge Glass. ¿Y por qué? Porque los medios, al igual que los políticos, construyen sentido común. Todos los días, con todo lo que dicen y con todo lo que presentan, van construyendo un sentido que tú lo asumes como cotidiano, que tú lo asumes como normal. Esa es la disputa que también se está generando y se está tensionando en Argentina y por supuesto acá, en Bolivia. Esa disputa de los políticos, medios de comunicación y sociedad, en esa simbiosis hasta enfermiza por estas épocas electorales, pues hay que saberla diferenciar, distinguirla, y por eso es valorable iniciativas como las del Ciudadano, iniciativas de periódicos digitales, de periódicos independientes, de otras voces posibles en una comunicación participativa que se hagan escuchar y puedan cuestionar esas aparentes leyes lógicas que nos presentan. Eso es creo fundamental, Denis, porque toda disputa se mueve en múltiples dimensiones. No es que la disputa política es direccional o bidireccional, tenemos muchas dimensiones. Muy ¿cómo se dice? Muy orgánica, es mucho más, ¿cómo se dice? Estamos acostumbrados de pensar sobre política como ida y vuelta, como algo muy mecánico. Sí, muy mecánico. lógico, en lugar de pensar como algo como un organismo biótico, digamos. Sí, exactamente. Sí. De hecho, por eso también un nuevo paradigma que presenta Bolivia al mundo es la concepción de órganos. Órganos estatales. ¿Por qué? Porque tienes el órgano ejecutivo, órgano legislativo, judicial y electoral. Los órganos son parte de un organismo vivo, de un cuerpo. Si un órgano deja de funcionar, pues el cuerpo pierde diferente función, ¿no? Todos los órganos tienen que funcionar en perfecta sintonía y armonía para que el organismo esté fuerte. La concepción de poderes son reductos de poder, incluso antagónicos entre sí, y así ninguna sociedad avanza. Es como una fragmentación del poder con ciertos feudos de poder que no llevan nunca a nada y no pueden tener una misma dirección ideológica o programática, ¿no? Creo que
Es también clave entender eso en Bolivia. Y mira, lo que no es coherente, Denis, no dura. Macri nunca se ha presentado como algo nuevo, como algo cool, como algo buena onda, pero en todo su desarrollo de gobierno no ha sido coherente. Nunca ha sido coherente. Ha dicho, voy a reducir la pobreza, pero lleva más gente a la miseria. Ha dicho, aquí vamos a tener buenas relaciones con los organismos internacionales, pero paga la deuda con el FMI y va a suplicar que le den mayor dinero, ¿no? Ha sido todo el tiempo difuso. De la misma forma se presenta acá en Bolivia Carlos Mesa. Y lo que no es coherente no convence. Y lo que no es coherente no dura. Y si proyectas ese mensaje, imagínate siendo gobierno, ¿no? Por eso Macri al principio se presentaba de traje bien, así el empresario, ¿no? El futbolero, empresario futbolero, que además gobernador de la provincia más grande, de la provincia de Buenos Aires, y después que lo hizo bien, algo bien, digamos, ciudadano. Era el jefe de ciudad de Buenos Aires. Sí, precisamente. Y después el momento de generar y pues realizar todo lo que propuso, no lo realizó y buscó excusas. Lo mismo que Carlos Mesa acá en Bolivia. Carlos Mesa, cuando fue presidente y tuvo la oportunidad de ser presidente, no pudo, buscó excusas. Y no solamente buscó excusas, sino que renunció. La peor excusa es el renunciar. La excusa mayor y la más absoluta es decir, no puedo ante esto, renuncio, ¿no? Entonces, creo que ese análisis de la coherencia en los discursos y ese análisis en la coherencia de la estructuración de los perfiles de los candidatos es loable analizarlo. Y para finalizar la entrevista, pues, otro tema muy importante que yo también creo que forma parte fundamental de la geopolítica, de las relaciones internacionales del gobierno de Evo, son las relaciones con los nuevos poderes mundiales, pues, Rusia, China, India, otros países del mundo, pues. Si Evo gana elecciones, pues, ¿cómo ves la continuación, cómo ves el desarrollo de esas relaciones? De las relaciones internacionales. Especialmente con Rusia y China. Mira, es fundamental entender las formas de integración regional, cómo se entienden. La integración regional no es solamente de un solo tipo. La integración regional parte de tipos de integración regional, ¿no? Unos países deciden por los los acuerdos de libre comercio, los tratados del Pacífico, y otros países deciden por una integración verdadera que no ponga en función la mercancía o lo económico, sino más el interés de los pueblos, ¿no? Es fundamental entender esos mecanismos de integración, las formas en lo ideológico, en el espíritu, si quieres, de la forma de integración que se va a seguir. Y fundamental también entender que no vivimos en un mundo pues bipolar. Claro. Vivimos en un mundo multipolar, y así ha estructurado su política internacional el Estado Plurinacional de Bolivia a través de lo que se ha denominado la diplomacia de los pueblos. Y realmente el clave es el nombre de Bolivia, plurinacional. Es un Estado que realmente reconoce la importancia no solo de lo plural, de ser plural, no solo en lo local, o en su propio país, pero en el escenario internacional. Sí. Con las relaciones con todos los países, ¿no? Y si entiendes el mundo multipolar en un sistema mundo que ha dejado de ser únicamente de dos polos, pues puedes percibir las relaciones importantes de socios y no de patrones. Eso es fundamental. Mira, siempre las economías más fuertes se han caracterizado por imponer sus condiciones a los mercados más débiles. Y así se han manejado las relaciones internacionales de poder, fundamentalmente desde la perspectiva economicista. En Latinoamérica se han construido nuevos modelos de integración regional que, como te digo, se apartan de esta perspectiva economicista y perciben una integración de los pueblos, y en esa integración ven socios y no patrones. Socios en China, socios en la India, socios en Irán, socios en Rusia. Rusia está construyendo en Bolivia, en acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, la central nuclear construida a más alto nivel, sobre el nivel del mar, ¿no? En la ciudad del Alto.
tienen diversos proyectos de energía nuclear y con la India, recientemente nomás, en la Escuela Militar de Ingeniería en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se han firmado acuerdos para especialidades de maestrías para los universitarios bolivianos en nanotecnología, fundamental, y fábrica de medicamentos de cáncer, ¿no? Estamos entrando en una era de tecnología, y la tecnología no viene pues de un solo papá, digamos, que te trae todo y te transfiere sus conocimientos, sino de los conocimientos globales, mundiales. Ese es el reconocimiento de los saberes y de los reconocimientos diversos de las tecnologías. Por eso tenemos y hemos construido muy buenas relaciones con diversos países, como también hemos mantenido relaciones comerciales con socios clave como Brasil, Argentina, el mismo Estados Unidos, Asia. Entonces, si entendemos esa lógica de socios y no patrones, podemos construir una política internacional coherente en el marco de esta diplomacia de los pueblos, que además nutre con los saberes de diversas partes del mundo lo que nosotros queremos proyectar. Y creo que es también fundamental el entender que nosotros tenemos mucho que darle al mundo, como el mundo tiene mucho que darnos a nosotros. Mira, Latinoamérica, como un bloque de integración regional, es el continente con la reserva de litio más grande del mundo. La reserva de biodiversidad más grande del mundo está en Latinoamérica. Los reservorios de agua más grandes del mundo están en Latinoamérica. Imagínate una Latinoamérica integrada y cohesionada, ideológica, política, económicamente y culturalmente. Se constituye en una potencia que puede generar una nueva era tecnológica, la era tecnológica del litio, que reemplace a la era de los combustibles fósiles que actualmente está vigente y pujante aún en el mundo, ¿no? Una geopolítica desde la perspectiva regional que pueda plantearle al mundo el respeto por la biodiversidad, ya que acá está la mayor biodiversidad del mundo. Nuevos paradigmas civilizatorios a partir de lo que tenemos y a partir de lo que le podemos dar al mundo. Creo que esa es la visión geopolítica y estratégica que debiéramos tener como un bloque de integración regional. Vale, Gabo, pues muchísimas gracias por esta conversación muy profunda de Bolivia, no solo de su política, pero también de del contexto regional, las elecciones aquí en Argentina, y realmente el futuro del país, el futuro del pensamiento político progresista en el país. Pues gracias de nuevo. Gracias a vos, Denis, y saludar a todos los compañeros del Ciudadano. Perfecto.